Bueno, ya es la hora, entonces vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero, las tareas asignadas. ¿Pudieron ver la grabación de la clase anterior sobre cómo nuestra relación con otros puede quedar sanada? ¿Sí? ¿Quién ha podido? ¿Nadie? Hola, Erwin, ¿cómo está? Buenas noches, hermano. Todo bien, Muy todo bien. Me tranquilo. Hemos alegró. hecho la... Listo. Llenaron la hoja de repaso para la lección anterior, Saneamiento Espiritual 3A y B, Sí, amén. y trataron de enseñar la lección anterior sobre cómo queda sanada nuestra relación con Dios a otras personas. Sí, justamente nos ha presentado un problema similar entre algunos hermanos. Ha habido una incomodidad, entonces he hablado de eso y parece que ha quedado muy bien. Se ha reforzado con la última parte ah, de Romanos 15, 4 al 7, para Ujú. que quede bien clara de que eh, los rencores y demás cosas no deben existir entre nosotros, ¿no? Ya. Y es por Entonces he tenido gratitud que oportunidad de no hablar vamos a de eso. querer tener esos rencores, por gratitud a Dios y por amor al prójimo. Muy bien. Parece que, Leonidas, hola Leonidas, ¿cómo está? No tiene habilitado su micrófono, Leonidas. Cuando pueda, estaría bien. Y ya, repaso de nuestra relación con Dios, como siempre. ¿En qué se basa nuestra relación con Dios? Se basa, pastor, en el amor ágape. Yo dile el mensaje, pastor, pero las personas me vienen a decir que cómo pueden perdonar si, si les ha hecho mucho daño. Pero yo les digo que francamente, si nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, le dio a su Hijo por morir por ser sustituto de nosotros, y Él nos dio la salvación y Él nos perdonó todos los pecados. Entonces ellos me dijeron, no, pues si yo soy humana, entonces yo no puedo. Entonces yo le dije, usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, y como hermanos cristianos debemos perdonar a las personas que nos ha ofendido o pedir perdón. Eso, pastor. Bueno, eso era la clase de ayer con respecto al amor ágape en nuestra relación con los demás, pero la pregunta ahora, y una cosita que usted ha dicho, y eso es muy común y entiendo, porque la gran mayoría lo usan y expresan así, pero ya no vamos a decir tenemos que, ¿sí? Tenemos que Ya, perdonar. ¿Qué otra cosa vamos a decir en lugar de tenemos que ya? Porque eso es motivar por la ley y Dios no quiere que motivemos por la ley. hay que perdonar. No, hay que también es igualmente ley. Hay que es sinónimo de tenemos que. Ya, ¿Qué vamos a ya. decir en lugar de Tenemos que perdonar. ¿Cómo? Tenemos que perdonar. No, no tenemos que perdonar. Cristo ya Vamos a perdonó perdonar. por nosotros como nuestro sustituto. Entonces, Él hizo lo obligatorio. Ya no tenemos que hacer nada. ¿Cuál es Ay, nuestra motivación? ¿Por qué vamos a perdonar? Deseamos. Deseamos, sí, vamos a querer perdonar por gratitud a Cristo porque Él nos perdonó a nosotros. Muy bien. Vamos a luchar. Eso es difícil porque todo el mundo, las iglesias también enseñan así. Ya debemos hacer esto, tenemos que hacer aquello, si no vamos a ir al infierno, cosas así. O sea, motivan con la ley, con el asusto y con el miedo del infierno, a todo lo cual Jesús ya hizo por nosotros. Entonces, eso Él nos libró para ya poder hacerlo, sí, lo mismo, pero por gratitud. Pero ya nuestra relación con Dios, eso fue un buen repaso de algunas cosas de la lección pasada sobre nuestra relación con los demás, pero ¿en qué se basa nuestra relación con Dios? Es la pregunta que hemos siempre hecho desde la primera clase.
¿cómo es? Obedeciendo la ley de Dios, porque Jesús fue nuestro sustituto para salvarnos. Cuando usted dice obedeciendo la ley de Dios, ¿se refiere a quién? A Jesús, Ah, ok. porque él obedeció perfectamente la ley de su Padre. Por nosotros como nuestro Por sustituto. nosotros, Exacto. como Y Él pagó el castigo. Entonces nuestra relación con Dios se basa en lo que Jesús ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿para qué sirven las obras? Por ejemplo, el perdonar unos a otros, el amar unos a otros, ayudar unos a otros. ¿Para qué sirven? las obras. Adorar a Dios, para que esas todas son obras, arrepentirnos, todas esas son obras. ¿Para qué sirven? ¿Por qué las vamos a hacer? Si ya no hay necesidad, porque Cristo cumplió con la necesidad. Para agradar a Dios. Es otra palabra similar, porque no vamos a Por poder agradar a agradecimiento, Dios por con nuestras gratitud. obras. ¿Cómo? Por gratitud. Sí, hay diferencia entre por agradecimiento y para agradar. Si pensamos que vamos a agradar a Dios con las buenas obras, tendrían que ser perfectas para agradarlo. No sirven para agradar, pero sí para agradecer el hecho de que ya está agradado por la obra de Jesús. ¿Entiende la diferencia? Él ya está agradado. Tenemos su favor, es otro sinónimo, por la obra de Jesús. Ahora entonces, viendo eso, vamos a sentir gratitud y hacer las obras por gratitud. Muy bien. ¿Para qué sirve la fe, entonces? Sí. No sé, ¿La fe gana el favor de Dios? ¿Es para recibir el favor de Dios? No. Bueno, Bueno, hay que decirlo más específico, más claro. es un medio. Para recibir, sí. ¿Recibir qué? Lo que Cristo ganó, recibe el Es perdón. para recibir el beneficio de todo lo que Cristo ganó con su vida perfecta y su muerte inocente y resurrección. La fe nada más recibe. ¿De quién es la obra, la fe? ¿Quién obra la fe? El Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo, no nosotros. Muchas iglesias dicen, tú tienes que tener fe, tú tienes que decidir tenerla, tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Es falso. Y el Espíritu Santo es el que hace esa obra y la hace al escuchar el mensaje de la ley y el Evangelio. Bien, ¿para qué sirve el arrepentimiento? ¿Para qué sirve el arrepentimiento? ¿El arrepentimiento gana el perdón? ¿Nos pone bien con Dios el arrepentimiento? No. ¿No? No. Listo. ¿Para qué sirve entonces? Para prepararnos para apreciar el perdón. Eso. Para el perdón que Cristo ya ganó. Si no estamos arrepentidos, significa que estamos contentos en los pecados. Y si alguien dice, tus pecados son perdonados, va a ser indiferente, no lo va a apreciar. Pero cuando por la ley es enfrentado con la gravedad de su pecado y reconoce que merece la ira de Dios del infierno, ya está preparado para apreciar el mensaje del perdón gratuito que Jesús ganó de todos sus pecados. ¿Sí? ¿Entendible? Ya vamos buen camino en cuanto a eso. Bien, ahora la semana pasada, el jueves, terminamos el curso Saneamiento Espiritual, la parte que se llama Saneamiento Espiritual. Ahora es la segunda parte de eso y se llama Identificación Espiritual, lo que vamos a hacer en las próximas 4 lecciones. Este curso también es corto y fue desarrollado para responder 2 preguntas básicas que hemos escuchado a través de los años. Primero, si solo hay una Biblia, y es verdad, hay solo una Biblia,
¿por qué hay tantas diferentes iglesias cristianas? Y segundo, ¿cuál es la diferencia entre todas estas iglesias y por qué existen? Son esos los dos puntos que vamos a estar tratando principalmente en este curso. Bueno, ahora una introducción a la primera lección. La mayoría de las personas son curiosos acerca de todas las diferentes religiones cristianas en el mundo. ¿De dónde vinieron? ¿Dónde empezaron? ¿Por qué empezaron? Estas son algunas de las preguntas que van a ser hechas en esta primera parte de la lección mientras examinamos el desarrollo histórico de la iglesia cristiana. En la primera parte vamos a ver el desarrollo histórico desde Cristo hasta 1500 y en la segunda parte la historia desde 1500 hasta ahora. Brevemente, obviamente, resumido, pero lo principal, lo que va a ayudarnos a entender por qué hay tantas diferentes iglesias y enseñanzas cuando solo hay una Biblia. Bueno, el propósito de esta primera lección es el de hacer que ustedes piensen acerca de sus afiliaciones a las iglesias a las que pertenecen. Esperamos que empiecen a aplicar a su situación algo de lo que han aprendido, mientras ustedes mismos se hacen la pregunta, ¿por qué soy miembro de la iglesia a la cual pertenezco? Y todavía más importante, ¿cómo se comparan las enseñanzas de mi iglesia con lo que la Biblia enseña? Es que la mayoría piensan, mi iglesia es una iglesia cristiana, sus enseñanzas son bíblicas, estoy donde debo estar, pero muchas veces hay cosas que no han entendido bien viendo los contextos de la palabra de Dios. A veces no es como piensan que es. Y esperamos que con este curso podamos ayudarles a ver más claramente lo que vamos a decir, su identificación espiritual. ¿Alguna pregunta o comentario antes de ver el primer video? Bueno, entonces vamos a verlo. Voy a compartir esa parte. En el primer curso, Saneamiento Espiritual, examinamos 3 relaciones distintas. Nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. En este segundo curso, Identificación Espiritual, vamos a ver otros tipos de relaciones. La relación que tienen los distintos cuerpos eclesiásticos unos con otros y nuestra relación con ellos. Una de las necesidades psicológicas básicas de todo ser humano es la de descubrir su identidad. Preguntas como, ¿quién soy? ¿Qué es lo que hace que yo sea yo? ¿Y qué es lo que me hace distinto a los demás? Nos ayudan a descubrir nuestra verdadera identidad. Cada uno de nosotros tiene también una identidad espiritual, aunque muchos no saben cuál es. Están confundidos porque hoy en día hay muchas más identidades espirituales para escoger que nunca antes. La situación se complica por los individuos e iglesias que presionan para que se acepte esta o aquella identificación espiritual. Esto tiende a causar dudas espirituales, confusión e inseguridad. Para evitar esta confusión espiritual, las personas necesitan saber cuáles son las diferencias y por qué existen. Así, pueden definir claramente su propia identidad espiritual. Pero, ¿cómo puede uno discernir en esta confusión? ¿Cómo puede estar seguro de que cree lo que Dios quiere que crea y de que pertenece a una iglesia fiel? Solo cuando basa su identidad espiritual en la palabra de Dios y mide la iglesia con esa palabra.
Este curso contiene 4 lecciones. Se ha realizado porque muchas personas lo pidieron como respuesta a 3 preguntas que frecuentemente hacen buscando su identidad espiritual. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿En qué consisten las diferencias? ¿Y con cuál iglesia debería identificarme? ¿O a cuál iglesia debo unirme? Queremos contestar estas preguntas de manera cabal, justa y descomplicada, con el propósito de ayudarle a encontrar su identidad espiritual, sin presiones ni obligaciones. Con esto en mente, dirijamos nuestra atención a la primera pregunta. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias y creencias diferentes? La respuesta tiene 2 partes. Algunas diferencias se deben al desarrollo histórico, las otras a las diferentes formas que hay para interpretar la Biblia. Comenzaremos examinando el desarrollo histórico de la iglesia cristiana. Una iglesia cristiana, por definición, es una iglesia que cree en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Contenida o implícita en esta confesión está la creencia en que Jesús, el Hijo Eterno de Dios, se hizo hombre, nació de la Virgen María y fue crucificado y resucitado para redimirnos del pecado. Entre las muchas iglesias cristianas, usted probablemente habrá oído de la católica romana, la más grande del mundo, la luterana, la segunda más grande, la bautista, la episcopal, la metodista, la presbiteriana y las iglesias pentecostales, que se conocen en algunos países como evangélicas. Y hay más. La lista total de nombres alcanzaría los centenares de iglesias, pero sorprendentemente, la teología básica, las creencias de estos centenares de diferentes religiones cristianas caen todas dentro de 3 categorías. Estas 3 categorías son la teología católica romana, la teología luterana y la teología reformada. Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo ocurrió todo esto? Para responder a esta pregunta, tenemos que hacer otra. ¿Cuál fue la iglesia que existió inmediatamente después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús? Aquí tenemos 2 opiniones. La Iglesia Católica Romana dice que ella ha existido desde el principio y que San Pedro fue el primero de una línea ininterrumpida de papas que continúa en el presente. Basan esta creencia en Mateo 16:18, palabras pronunciadas por Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica Romana ha considerado siempre que ella es la única iglesia cristiana verdadera y salvadora. El otro punto de vista, protestante, sostiene que la iglesia que existió después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús no fue la Iglesia Católica Romana, sino simplemente la Iglesia Cristiana Apostólica. Con respecto a Mateo 16:18, la opinión protestante es que la roca sobre la cual está construida la iglesia cristiana no es Pedro, sino Cristo, como Pedro confesó 2 versículos antes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La opinión protestante es que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia está construida. Más adelante profundizaremos sobre este debate. Volviendo a nuestro tema, los que aceptaron la enseñanza de Jesús resucitado y ascendido, empezaron a formar grupos que llamaron congregaciones o iglesias. Como el cristianismo fue originalmente declarado ilegal por el Imperio Romano, estas primeras congregaciones o iglesias, lejos de orar en hermosos templos,
adoraron en catacumbas y en otros lugares secretos para evadir la persecución. Estos grupos eligieron para que los guiaran a hombres conocedores de las Escrituras que poseían una fe madura y probada. Estos líderes fueron llamados pastores. Los discípulos y el apóstol Pablo fueron los apóstoles originales, o misioneros, encargados de llevar el cristianismo a otros países. Pero más que todo, la iglesia cristiana primitiva creció a pesar de la persecución porque los cristianos compartieron su fe. Fue un movimiento espontáneo de gente común dedicada a la acción. Pero después de algún tiempo, lo que empezó como acción espontánea de la gente se convirtió en algo más institucional. Ya bajo el gobierno del emperador Constantino, 313 al 337 después de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión favorita del Imperio Romano, un deseo de poder se hizo notable entre el clero. Algunos ministros de la Iglesia fueron elevados al grado de obispos, personas con autoridad sobre la obra. Poco a poco, los obispos de las grandes ciudades empezaron a ejercer más influencia que los otros obispos. Con el tiempo, el obispo de Roma se convirtió en el más poderoso, quizás porque en esa época toda la gente, hasta los no creyentes, consideraban a Roma como la ciudad eterna. Además, el apóstol Pablo había predicado y vivido allá varios años en prisión. Otra creencia que ha crecido a través de los años afirma que San Pedro vivió y trabajó en Roma y que fue el primer obispo de esa ciudad. Aunque no está bíblicamente confirmada, esta creencia indudablemente ayudó al obispo de Roma a ganar poder y a adquirir el título de papa, una palabra que significa padre. No fue hasta el 455 que fue emitido un edicto, ordenando que todos los obispos de Occidente estuvieran sujetos al obispo de Roma. Sin embargo, la autoridad del Papa de Roma fue cuestionada. El obispo de Constantinopla nunca aceptó la supremacía papal. Debido a este desacuerdo sobre la autoridad, ocurrió un rompimiento en la Iglesia en el año 1054 y la cristiandad se dividió en dos partes: la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega. Reclamando una autoridad divina para establecer doctrina igual a la de la Biblia, el papado empezó a establecer enseñanzas sin fundamento bíblico. Algunas de las prácticas y enseñanzas extrabíblicas, con las fechas en que fueron declaradas oficiales, son: el purgatorio, año 593. El papado tiene poder sobre los gobiernos civiles y las autoridades, año 754. El Papa Gregorio VII obliga a los miembros del clero a divorciarse de sus esposas, año 1075. La venta de indulgencias, en 1184. La adoración de la hostia, año 1226. Se prohíbe la lectura de la Biblia, año 1229. Es negado el cáliz a los laicos en la Santa Comunión, año 1415. Roma establece que la autoridad de la tradición es igual a la de la Biblia y condena la doctrina bíblica de la justificación por la fe, año 1545. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, 1854. Es condenada la doctrina bíblica de la separación entre la Iglesia y el Estado, año 1864. La infalibilidad del Papa, 1870. A través de los siglos, el papado y la Iglesia Católica se convirtieron en instituciones muy poderosas. El mensaje del Evangelio, la base de la Iglesia cristiana primitiva, perdió su importancia y se centró la atención en las doctrinas extrabíblicas. La Biblia desempeñó un papel secundario a las tradiciones
a los decretos de los concilios y especialmente a los pronunciamientos del Papa. Con respecto a la salvación, a la gente se le enseñó a depender no solo de la gracia de Dios en Cristo, sino también de sus propias obras. Jesús fue descrito no como un cariñoso Salvador, sino como un juez severo al que había que acercarse a través de la Virgen María y de los santos. El purgatorio, el sacrificio sin sangre de la misa, la comunión bajo una especie y la venta de indulgencias se convirtieron en las normas que siguió la Iglesia. En resumen, la Iglesia Católica guardó muy poca semejanza con la Iglesia cristiana primitiva, pero era la única Iglesia cristiana y la única identidad espiritual posible hasta el año 1500. Más aún, la Iglesia Católica Romana se preocupaba mucho por mantener las cosas de esa manera. Personas como Savonarola y Hus, que buscaron establecer una identidad espiritual diferente a la de la Iglesia Católica Romana, fueron quemados o ahorcados por la Inquisición. En la segunda parte de esta lección, veremos cómo las cosas empezaron a cambiar para la Iglesia Católica Romana y cuáles fueron las razones del cambio. Bueno, hasta ahí el video de la primera parte. ¿Alguna pregunta o inquietud sobre el mensaje de este video? A propósito, bienvenida Marisela. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Ok. Bien. Buenas noches, pastor. También me he conectado recién hace unos minutos. Disculpen la demora. Ya. ¿Alguien tiene una pregunta o inquietud sobre el mensaje del video? Que sobre todo trata la historia del cristianismo desde la edad apostólica hasta el 1500. ¿No hay preguntas? Bueno. Nos da bueno, lo poco que he visto nos aclara muchas cosas, ¿no? A grosso modo, bueno, uno nunca se ha buscado, nunca ha tratado de enterarse a veces de esas cosas, ¿no? También porque la información casi no está, o de repente sí está disponible, pero no hemos, bueno, yo personalmente no he tenido la curiosidad, las ganas de buscar mayor información, como estoy tengo poco tiempo aquí buscando más bien yo encontrarme en camino con el Señor, ¿no? Estoy en ese afán, ¿no? Bueno, Renzo. Entonces, y bueno, qué buena información, ¿no? Para no poder discernir, ¿no? Tener claras las cosas, ¿no? Ok. Bueno, me alegra que está teniendo esta oportunidad entonces. Buen comentario. ¿Alguien más? Sí, profesor. Tengo una pregunta. Sí. En el video nos da una fecha donde se dice que se establece a María como la Inmaculada. Ajá. ¿No es verdad? La Inmaculada Concepción, sí. Sí. Nos da una fecha. Entonces, eso quiere decir que antes de esa fecha a María no se le consideraba como la Inmaculada Concepción. No oficialmente. Algunas de esas creencias ya existían por tradición. Muchas veces la tradición tarda años, pero finalmente ya la Iglesia Católica la ha declarado doctrina, lo que por tradición se ha creído más tiempo. Entonces, seguro que antes de esa fecha ya muchos consideraban a María como inmaculada, o sea, santa por la concepción inmaculada, pero solo fue declarado doctrina oficial en esa fecha. Ya, gracias. Ok, listo. Que era 1854, esa era la fecha. Sí, más o menos reciente que finalmente ha sido establecido como doctrina, pero muchos creían eso antes, sí. Bueno, ok. Preguntas de repaso. Según la lección, ¿cuál es la identificación espiritual de una persona? O sea,
una definición de identificación espiritual de una persona. ¿Qué piensan? Bueno, en este caso, creo yo que nuestra identificación espiritual sería a la orden que en la actualidad nosotros pertenecemos. Hay unos que les de la Iglesia Romana, otros de las distintas denominaciones en las que están sirviendo. En este caso, yo en lo personal soy de la pentecostal. Ya está la luterana, está adventista, bueno, es una rama intensa de religiones que han salido ahora con el tiempo. Pero creo yo estar dentro de la verdad, ¿no? Ahora todo depende de lo que vayamos descubriendo a medida que va desarrollándose la enseñanza, para poder estar más firme o corregir si es que estamos equivocados. Ajá. Amén. Bueno, a veces sí, la identificación espiritual es igual a lo que enseña la iglesia a la que uno pertenece, pero eso no es realmente la definición. Mi identificación es con la iglesia pentecostal o con los bautistas o con la iglesia católica. Se ha dado otro tipo de definición un poco diferente, porque sucede que hay muchos que ni siquiera saben, muchos católicos que no saben cuál es la doctrina católica. Están creyendo otra cosa sin saberlo, pensando que están creyendo en todo lo que la iglesia católica enseña. Y lo mismo en algunas iglesias protestantes. Piensan que saben lo que su iglesia enseña completamente, pero resulta que al final de cuentas no. Entonces podemos definir un poquito mejor lo que es la identificación espiritual de una persona. Hermano, creo que la identificación espiritual de una persona es hacer caso a la palabra de Dios, porque como decía el video, en la iglesia romana, poco a poco se fueron olvidando de enseñar la palabra de Dios. Aún así, las personas que creen la doctrina católica, eso es su identificación espiritual. Entonces, sí, usted ha llegado un poquito más cerca. La identificación espiritual de una persona es lo que personalmente cree acerca de Dios y lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que usted sí estaba diciendo. Sí. Entonces, eso es la identificación de una persona. Y muchas veces la denominación a la que uno pertenece es la que ayuda a identificar cuál o establecer cuál es la identificación de uno, pero no siempre es igual. A veces es, pero no siempre. Muy bien. Amén. Entonces, según la lección, aunque existen muchas iglesias diferentes, las enseñanzas caen en una de tres ramas básicas. ¿Cuáles son las tres ramas básicas de la iglesia cristiana? ¿Recuerden? Sí, pastor. ¿Sí? Adelante, Manuel. La rama teología católica, Ajá. reformada y luterana. Muy bien. Y vamos a definir un poquito más católica romana, porque en un sentido católica significa simplemente universal. Y originalmente la iglesia de Cristo y los apóstoles era más o menos universal. Pero ya con tiempo llegó a ser clasificado como iglesia católica romana, porque ya el Papa vivía en Roma. Bien. La bautista también, pastor. Bueno, aunque los bautistas van a negar que son parte de la iglesia reformada, pero nosotros las colocamos bajo esa rama porque muchas de sus enseñanzas son casi idénticas a las que originalmente tenían Calvino y Zwinglio. Y los bautistas originales fueron influenciados mucho por Calvino y Zwinglio. Entonces, por eso nosotros ponemos la bautista en esa categoría.
Aunque ellos van a decir, no, no somos reformados, pero muchas de sus enseñanzas son casi idénticas. Por eso las colocamos ahí. Igual, ahí hemos hablado de la Iglesia Ortodoxa griega. Eso no está en una rama separada y la vamos a colocar nosotros bajo la rama católica romana, aunque se separaron. El motivo por eso es que la gran mayoría de sus enseñanzas son idénticas a las de la católica romana. Casi la única diferencia es que han rechazado el Papa. Entonces, ellos tienen su propia jerarquía y que no incluye el Papa romano. Pero puesto que las creencias son casi idénticas, vamos a colocar a esa iglesia también bajo la rama católica romana, porque por sus contenidos, sus doctrinas. Bien, ¿alguien más? Entonces, las tres ramas principales básicas son católica romana, reformada y luterana. Bien. Ok, próxima pregunta. A través de los siglos, ¿cómo se ha diferenciado la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Cristiana original en el tiempo de los apóstoles? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué es diferente hoy de la Iglesia Católica Romana a la Iglesia original? Porque ellos van a decir, nosotros somos los descendientes de la Iglesia original. Y físicamente es verdad, es verdad. Podemos trazar todo el linaje, etcétera, y las iglesias a llegar finalmente a la iglesia original de Cristo y los apóstoles. Sin embargo, hoy la iglesia es muy diferente a la iglesia original. Y entonces, por eso, nosotros no vamos a decir que es la misma, aunque son descendientes físicamente, pero ¿cuáles son las diferencias? Bueno, dentro de la iglesia romana hay muchísimas diferencias hoy en día. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, bien decía el video en las cuestiones de la indulgencia, que hoy en día, bueno, ya la han abolido también, la iglesia católica. No, eso es un engaño, no lo ha abolido. Está todavía, abra el catecismo católico y va a ver que está enseñado todavía y hay sitios donde venden indulgencias todavía. Entonces no lo enfatizan mucho, pero está ahí todavía. Sí, pero hay algunas que no, pero otras que no. Depende. Pero sigue siendo doctrina oficial de la Iglesia Católica. Se puede comprar indulgencias. Así es. Bueno, eso viene desde la antigüedad, pero imagínense que según lo que enseña la historia de la iglesia, pues una persona podía comprar las indulgencias que quisiera para poder pecar. Y eso sí. Entonces, obviamente sí es una diferencia, porque originalmente Cristo y los apóstoles jamás vendieron indulgencias para el perdón. Enseñaron claramente que el perdón está en Cristo y por la fe en Él, no por cosas compradas. Sí, es una gran diferencia. O sea, si podemos resumir esa diferencia en que con tiempo, más y más, la Iglesia Católica comenzó a basarse en salvación por obras. Y hay muchas diferentes maneras y cosas que inventaron que respaldan la idea de salvación por obras. La confesión al sacerdote y las penitencias que ofrecen, misa por los muertos, que está basado en la idea de purgatorio. Purgatorio mismo es algo así. La oración a María de los Santos, todo eso, y como vamos a ver en la próxima clase, se basa de alguna manera en salvación por obras. Entonces, eso era el cambio más grande que poco a poco iba entrando. Eso era el misterio de la iniquidad que San Pablo hablaba en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, que ya estaba en su época. Y vimos eso con los que estaban infiltrando a la iglesia, que llamaban judaizantes, que estaban tratando de enseñar la doble cosa. Jesús es el Salvador, pero tienen todavía que guardar la ley del Sinaí para poder ser salvos, por ejemplo, la circuncisión. Entonces, esa idea estaba tratando ya de entrar desde la época de los apóstoles, que las obras cuentan para la salvación. Mientras los apóstoles siguieron vivos, no pudo entrar.
Pero ya al morir el último ya comenzó poco a poco a entrar esa idea de que el hombre Pastor, contribuye a su salvación. ¿Sí? sí, incluso hay una de las epístolas de Pablo, Pablo mismo le llamó la atención a Pedro, porque dice, tú siendo judío, eh, eh, te atreves a judaizar a los demás para que también caigan en lo mismo, en el mismo error. En esa época mismo ya, como usted mismo bien dice, ya había ese inconveniente, porque estaban... O sea, si Pedro era el primer papa, no debió cometer errores como ese. Esa es una evidencia de que en verdad no era el primer papa de ninguna manera. Muy bien. Sí, eso es otra diferencia. En esa época no había papa. Entonces, hoy día, sí, la Iglesia Católica tiene un papa que tiene autoridad sobre toda la iglesia. Bien. ¿Algo más? Con ¿Cuáles son? respecto a... Sí. Sí, con respecto a lo que dicen que basa la Iglesia Católica de que Pedro fue el primer papa y soy como lo dijo el Señor, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Y bueno, y como yo he leído algo en la Biblia y sé algo por ahí, sé que el Señor se refería a sí mismo, no más no a Pedro. Entonces, pero la Iglesia Bueno, Católica, pues, no, bueno, en un sentido, se refería a la confesión que Pedro acaba de hacer. Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y luego Jesús dijo, sobre esta roca, o sea, no sobre él, no dice sobre tú, claro, sobre ti, eras- dijo sobre esta roca, o sea, lo que acaba de decir Pedro, que es finalmente otra manera de decir que Cristo es la piedra, Cristo es el fundamento. Y es interesante que el mismo Pedro en su epístola dice que Jesús es la piedra. Entonces, sí, ya comenzaron a separarse, otra diferencia, comenzaron a separarse de la palabra de Dios, y hasta fue prohibida por un tiempo, y así la gente quedó confusa completamente y se basó más y más las enseñanzas en las tradiciones, en lo que habían dictado los concilios y sobre todo la autoridad papal para la doctrina. Eso era muy diferente a como era originalmente. Bien, ¿alguien puede recordar otras doctrinas nuevas que fueron agregadas? Finalmente, lo que debe ser es que la doctrina es una, es la de la Biblia, ¿sí? Pero con tiempo, al pasar los años, vimos toda una lista de cosas que la Iglesia Católica agregó como doctrina que no era bíblico. ¿Alguien recuerda otras? Ya hemos mencionado el purgatorio y las indulgencias. ¿Algo más? También está una doctrina que dicen que la fe más las obras da como resultado la gracia de Dios. O la salvación, sí. Ajá. Muy bien. ¿Algo más? Pastor, Sí. también el video no lo mencionó, pero otra diferencia que hubo fue involucrar los libros que ellos llaman deuterocanónicos al Antiguo Testamento. Los apócrifos, sí, muy bien. Agregaron hasta libros, es verdad, muy buen punto. Sí, correcto, era otra referencia. La Biblia ya cambió. Y lo interesante es que ellos mismos los llaman libros deuterocanónicos, o sea, es un segundo canón. Fueron agregados esos libros. Nunca fueron aceptados en la época de Cristo y los apóstoles, que estaban a cargo de ellos formar la verdad y establecer qué era realmente la palabra de Dios. Y ellos jamás, los apóstoles jamás aceptaban. Existían en esa época esos libros, muchos de esos libros deuterocanónicos o apócrifos, pero solo fueron aceptados muchos años, siglos después. Buen punto. ¿Alguien más? Quizás lo más grave, ya he mencionado, es que se prohibió que los laicos leyeran la Biblia en el año 1229. ¿Cómo iban la gente a saber la verdad o poder distinguir doctrina falsa sin poder leer la Biblia? También había la adoración de la hostia, o sea, ya consideraron que fue
la transubstanciación, que el pan se convierte en vino en el cuerpo, y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, ya aún afuera del sacramento lo adoraban. La procesión de Corpus Christi, por ejemplo, es evidencia de eso que todavía se practica. Negaban muchos piensan que para siempre la copa había sido negado a los laicos, pero no, eso fue en 1415, que no podían tomar de la copa, pensando que era la sangre de Cristo, y si el laico tomaba, podría derramar una gota, etc. La verdadera enseñanza es que sí, al recibirlo, sí, recibimos los 4 elementos: el pan, el cuerpo, vino y la verdadera sangre de Cristo. Pero fuera del sacramento sigue siendo vino y pan nada más. Y por supuesto, no son elementos para adorar. Ellos negaban la separación entre la iglesia y el Estado, enseñaban que la iglesia tenía autoridad también sobre el Estado. Hemos hablado de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La infalibilidad del Papa también es algo establecido con tiempo. Eso también por tradición, estaban ya creyendo antes de eso, pero fue finalmente en Vaticano I declarado como doctrina. ¿Preguntas sobre esto? Esto no es para simplemente gustar, criticar. Es importante, estas son cosas reales, ¿sí? Cosas que han sucedido, cambios que se han ocurrido. Y nuestro trabajo es informar, enseñar de tal manera que sepan estos eventos y sucesos y por qué la Iglesia Católica es como es ahora. Y ahora vamos a ver también las iglesias reformadas, cómo es que llegaron a existir tantas denominaciones que nosotros ponemos bajo la rama reformada. Eso vamos a ver ahorita. ¿Pero alguna pregunta o duda hasta ahora? Bien, entonces en la segunda parte ya vamos a ver la historia desde 1500 hasta ahora. Ya es la época de 1500, la época de la reforma, primero de Martín Lutero y después de otros reformadores. Sin más detalles, vamos a ver el video sobre eso. En la segunda parte de esta lección, veremos cómo las cosas empezaron a cambiar para la Iglesia Católica Romana y cuáles fueron las razones del cambio. Como vimos, la Iglesia Católica Romana adquirió gran riqueza, poder y esplendor a través de los siglos, pero no se identificó con el mensaje del Evangelio que caracterizó a la Iglesia cristiana primitiva. Hasta aproximadamente el año 1500, la Iglesia Católica Romana fue la única iglesia cristiana en el mundo occidental. Esto, sin embargo, estaba a punto de cambiar. En 1517, un monje y profesor de la Biblia, Martín Lutero, paulatinamente redescubría el mensaje del Evangelio. Después de estudiar la Biblia por muchos años, Lutero se dio cuenta de que la salvación no es por obras, sino solo por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El mismo mensaje que encontramos resumido en las confesiones de la iglesia primitiva hace muchos siglos. También se restauraron otras verdades bíblicas. La primacía de la Biblia sobre las tradiciones de los padres de la iglesia. El perdón de los pecados por la gracia de Dios, recibido solamente por la fe en Cristo y no por las buenas obras. El redescubrimiento del Evangelio por Lutero produjo una división en la iglesia cristiana. Por primera vez en 1500 años, hubo 2 iglesias cristianas y 2 identidades espirituales de las cuales se podía escoger.
Los miembros de la nueva iglesia fueron llamados despectivamente luteranos. Lutero se opuso a esto porque podría dar a entender que las enseñanzas eran suyas y no las de la iglesia cristiana primitiva. No muchos años después de la reforma de la iglesia por parte de Martín Lutero, se presentó una tercera iglesia, un grupo más pequeño. Tuvo como fundadores a Ulrico Zwinglio, 1464 a 1531 de Suiza, y a Juan Calvino, 1509 a 1564 de Francia. Aunque surgieron después de la reforma de Lutero, con el tiempo las iglesias fundadas por Zwinglio y Calvino fueron reconocidas como iglesias reformadas. Entre ellas están la bautista, la metodista, la presbiteriana, etc., así como las que aquí se conocen como iglesias evangélicas. Zwinglio fue un ferviente admirador de Erasmo y abrazó el humanismo. Aunque las escrituras fueron el objeto de sus estudios, como humanista, consideraba a la razón humana como autoridad superior a las escrituras. Las ideas de Zwinglio eran mucho más radicales que las de Lutero en cuanto a la reforma de la iglesia. Él rechazaba muchas enseñanzas y costumbres de la Iglesia Católica Romana, no por ser doctrinas falsas, sino solo por ser católicas. Lutero no estaba de acuerdo con Zwinglio, no solo en cuanto a su radicalismo, sino aún más con respecto a la primacía de la razón humana sobre las Escrituras. Para Lutero, la autoridad de las Escrituras era absoluta, y el hombre tenía que someter su razón a las claras palabras de la Biblia. Comparaba cada doctrina con la Biblia, y cuando rechazaba una enseñanza o costumbre, no era por ser católica, sino por no ser bíblica. Estas diferencias fundamentales entre Lutero y Zwinglio, diferencias que se manifestaron en las doctrinas sobre el bautismo, la Santa Cena y el papel del hombre en la conversión, entre otros, hicieron que los dos hombres se separaran. Calvino, el otro fundador de la Iglesia Reformada, era hijo de un abogado que se ocupaba de los asuntos del alto clero del distrito. Gozó de una refinada educación en su juventud y con objeto de cursar estudios de teología, fue enviado a París. Pero debido a que su padre había sido excomulgado por negarse a rendir cuentas a la Iglesia, cambió sus estudios de teología por los de derecho. Esto explica por qué más tarde su teología fue dominada por un énfasis en la ley, legalismo, y no en el Evangelio. Como Zwinglio, Calvino comenzó a dudar y luego se opuso al catolicismo después de ser expuesto a la influencia del humanismo. Por eso su teología seguía una lógica muy estricta. Según Lutero, esta fue la falla principal de su enfoque en cuanto a la doctrina. Y Lutero diría que es una falla que ha afectado algunas de las enseñanzas de la Iglesia Reformada, incluyendo las de la Iglesia Evangélica hasta el día de hoy. Todavía existen estas tres ramas básicas de la Iglesia cristiana, y la teología de cualquier iglesia cristiana tendrá sus raíces en una de estas tres ramas. En el nivel individual, la identidad espiritual de cada cristiano estará en una de estas tres ramas básicas. Aquí, en el Centro de Información Cristiana, creemos y enseñamos que el perdón de los pecados y la vida eterna son algo que tenemos por la gracia de Dios y que lo recibimos solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No es algo que obtenemos por medio de nuestras obras buenas. Creemos que la Biblia es la única autoridad con respecto a la doctrina, mayor que la tradición, la emoción, la razón, la lógica humana o cualquier prejuicio contra una iglesia. Creemos que la Biblia debe interpretarse por sí misma, o sea, cada versículo debe ser interpretado en su contexto inmediato y también en el contexto global de la Biblia. Creemos que no debemos contaminar el Evangelio al exigir lo que la Biblia no exige, legalismo, o al prometer lo que la Biblia no promete.
Creemos que los principios que acabamos de mencionar fueron establecidos por los apóstoles en la Iglesia cristiana primitiva. Creemos que la Iglesia Católica Romana ha perdido muchas de las verdades bíblicas de la Iglesia cristiana primitiva. Y finalmente, creemos que las enseñanzas de la Iglesia cristiana primitiva fueron restauradas durante la reforma de la Iglesia, no por Zwinglio o Calvino, sino por Lutero. Por eso consideramos que esta es nuestra identidad espiritual. Esperamos que esta historia breve de las tres ramas básicas de la Iglesia cristiana le haya ayudado a entender por qué existen tantas iglesias cristianas diferentes y tantas denominaciones hoy en día. En las lecciones que siguen, esperamos explicar en forma clara y simple las diferencias principales entre estas tres ramas de teología. Nuestro deseo es suministrarle información que le ayude a determinar su propia identidad espiritual. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Veamos ahora el ejercicio de repaso y refuerzo. Bueno, hasta ahí el video de la segunda parte. ¿Alguna pregunta o comentario, inquietud sobre el mensaje de este video? Ya la historia del cristianismo desde 1500, la época de la Reforma, hasta ahora. Y los principales reformadores, Lutero, Calvino y Zwinglio. Había otros también después, Juan Knox, por ejemplo, y otros, pero eran también bajo la rama reformada. Lo que sucedió en Inglaterra era como una combinación de catolicismo y iglesia reformada. Cosas así han pasado también. Si no hay preguntas, entonces vamos a repasar con las siguientes preguntas. Hasta el año 1500, la Iglesia Católica Romana fue la única iglesia cristiana en el mundo occidental. ¿Qué sucedió para cambiar eso? De que después habría más identidades espirituales para escoger. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda lo que sucedió en el año 1517? Emanuel. Sí. Hola. Pasó la protesta de Martín Lutero. Ok. Bueno, Lutero redescubrió el Evangelio, las verdades de la Iglesia cristiana primitiva. Y comenzó a Y tratar de enseñarlas y hubo mucha resistencia de parte de la Iglesia Católica. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿quiénes fueron los fundadores de la iglesia que se llaman reformadas, que vinieron un poco después de Lutero? Eran dos. Calvino. Calvino era uno, sí. ¿Y el otro? No recuerdo, hermano. El nombre del apellido es un poco difícil. El otro era el antepasado de los arminianos y después las iglesias pentecostales salieron también de ese lado. Sí. ¿Quién fue el otro? Ulrico. Bueno. Pues ¿fue Lutero y Calvino, hermano? Calvino era después, de hecho, después de Ulrico Zwinglio. Zwinglio fue el primero después de Martín Lutero. Martín Lutero fue el primer reformador. Después, claro, había otros antes como Savonarola y Hus que fueron mencionados en el video, pero no tuvieron mucho éxito, fueron quemados. Pero Lutero sí, o sea, el que finalmente pudo, con la ayuda de Dios, lograr algo fue Lutero. Después de él eran Calvino y Zwinglio. Zwinglio realmente primero, después Calvino. Bien, ¿cuáles diferencias había entre ellos? Es decir, Zwinglio y Calvino y Lutero.
Bueno, Calvino era lo que era de muy legalista, porque según lo que dice el video, Ajá. el padre de Calvino fue excomulgado, pues como Calvino sabía creo, de leyes, Sí. entonces como que se inundó un poco para allá la creencia. Muy Y bien, y de ahí entonces, vienen eso de, tenemos que hacer esto, debemos hacer tal cosa, debemos hacer esto o el infierno. Esto todo vino de Calvino, sí, esas ideas, esa forma de hablar, y muchos lo han imitado hasta el día de hoy, sí, eso era una de las cosas en cuanto al Calvino. Había algo calvinismo, que los dos tenían en común, tanto Calvino como Zwinglio, que era algo que Lutero opuso porque vio que iba a dejar entrar cosas no bíblicas, también bajo las iglesias reformadas. claro, sí, como por ejemplo, el perdón, que es por gracia y no por obra, pues. Y eso parece que Juan Calvino sabe que era por medio de las obras que se obtenía el perdón. Y refutaba a Lutero que no era así, que era por medio de la gracia en Jesucristo que se obtenía la salvación. Bueno, hay algunos calvinistas hoy día pero no, Calvino rechazó también, él rechazó las obras para la salvación, vamos a ser sinceros. Claro, sí. El problema de él era otro, Pastor, ¿sí? puso la razón humana sobre las escrituras. Eso, claro, Ah, tanto los descendientes de Zwinglio como Calvino no van a aceptar eso, pero en las clases que siguen vamos a dar evidencia clara de que es así. Hay cosas que la Biblia claramente dice y las iglesias reformadas dicen, no, 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 no puede ser, no es lógico. Y Dios es Dios de lógica, no va a poner nada en las escrituras que no es lógico. Entonces vamos a tener que hacer que las escrituras sean lógicas. Y ese argumento, en un sentido, es correcto. Dios es un Dios de lógica, pero es su lógica. Y su lógica es mucho más alta que la razón nuestra y nuestra forma de poder pensar. Entonces, en la Biblia hay muchas cosas contrarias a la lógica humana. Y vimos algunos ejemplos que fueron presentados en la Santa Cena, en el bautismo, la conversión. Vamos a ver ejemplos donde los reformados han colocado la razón humana por encima de lo que las escrituras claramente dicen. Y van a decir, pero no puede ser, es ilógico, pero es lo que la Biblia dice. Entonces, Lutero dijo, aun cuando es ilógico y uno no puede captar cómo puede ser, si la Biblia lo dice claro y en su contexto y hay nada que contradice, entonces vamos a someter nuestro razonamiento a lo que la Biblia claramente dice y la explicación de la misma Biblia. Sí, y es por esto, eso es el motivo. Me alegro mucho que Emmanuel lo mencionó porque esa es la razón principal por la cual en esa rama reformada hay tantas diferentes iglesias. Hay una sola católica, aunque haya variedad dentro del catolicismo, ¿cierto? Y no hay tanta división entre la iglesia luterana, aunque hay un poco, pero en las iglesias reformadas hay un montón. Y esa es una de las razones. Han colocado por sus antepasados la razón por encima de las escrituras, pero la razón de cada cual es diferente. Entonces, una persona para decir, mira, ese versículo bíblico, para mí lo lógico es interpretar de esta manera. Otra persona, no, para mí eso no es lógico, esto otro es lógico. Entonces, así ya se llega a muchas diferentes doctrinas en las ramas que no son católicas. Y por eso tantas divisiones en ese lado. Y eso es lo que vamos a querer mostrar para que entiendan, para que también tengan bases para discernir y basarse realmente en lo que la Biblia en su contexto dice, con la misma interpretación de la Biblia, no con la interpretación humana. Esto es una diferencia muy, muy, muy importante. Y por eso Lutero no pudo unirse con ni Zwinglio ni Calvino, porque ya sus doctrinas eran diferentes de lo que la Biblia realmente estaba diciendo. Bien, eso vamos a ver más claramente
en lo que las clases que siguen. Ya en las próximas hay 3 clases más. En la próxima vamos a ver más al fondo la diferencia que las doctrinas católicas con la Biblia. Después de eso, vamos a examinar más al fondo las doctrinas principales de la mayoría de las iglesias reformadas y al final vamos a presentar lo que nosotros creemos basado en los claros textos de la Biblia, aun cuando a veces parezcan no tener sentido o lógica. ¿Han entendido? ¿Sí? Muy bien. Amén, hermano. Después voy a colocar la tarea que va a ser más o menos la misma de siempre en el grupo de WhatsApp. Yo voy a anunciar ahora que en este curso también va a haber un proyecto final, no como los otros, no es un proyecto en el cual ustedes van a necesitar enseñar, aunque le va a dar la oportunidad de enseñar estos cursos a otros. Entonces, voy a colocar, este proyecto nada más va a ser un cuestionario y va a ser, las preguntas van a ser difíciles de contestar, pero esperamos que que intenten contestarlas honestamente en base a lo que están aprendiendo de la palabra de Dios en estos cursos. No espero que lo traten de contestar de una vez, porque no van a tener todas las bases para contestar hasta terminar casi el curso. Pero quiero darle las preguntas de una vez para que puedan ir pensándolo y preparándose para después contestar. Y pueden colocar sus respuestas en el grupo de WhatsApp o si alguien desea puede enviármelo por email. Voy a darles mi email también para poder colocar sus respuestas privadamente a mí si desean. ¿Preguntas sobre eso? Si no, entonces voy a hacer ahora la oración de despedida. Y pastor, ¿cuándo se puede entregar la tarea? Disculpe. Al final, sí. O sea, la última clase va a ser el próximo jueves, entonces el mismo jueves puede o en cualquier día después. Ya, pastor, gracias. Gracias, pastor. O sea, no este jueves que viene, sino el de la semana entrante. Ya, Hay gracias, 3 pastor. clases más, este jueves, el otro lunes y el otro jueves, sí. Muy bien. Entonces, Hermano, yo tengo sí, una pregunta. sí, Disculpe. está bien. Mire, yo en el video escuché que, o a lo mejor entendí mal, que dice que las escrituras se explican por sí solas. Sí, la Amén, Biblia hermano. sí, en Primera de Pedro, ninguna escritura es de interpretación privada, dice. No tenemos derecho de interpretar nosotros. Bueno, pero yo no recuerdo qué parte escritural es, pero dicen que debemos escudriñar nosotros las Sí, escrituras. Y sí, escudriñar es estudiar. estudiarlas, Sí, investigar, sí, pero no interpretar. no interpretar. Sí, es al escudriñar que vamos a ver los contextos de la Biblia misma, que van a O sea, ser, lo que no entendamos, lo estudiamos. Ahí entra lo sí, vamos escudriñamos. a estudiar y aprender, pero no interpretar nosotros mismos. Ajá. ¿Entiende? Ok. Sí, hermano, ya entendí. Ok, muy bien, Marisela. Buena la pregunta, buena la Profesor, pregunta. Sí, profesor. sí, Sí, esta parte de la Biblia y donde la Biblia se interpreta a sí misma es tan importante, pero tan importante para la vida de la, de la iglesia, de los creyentes, puesto de que hay un peligro hoy en día. Me informé que el Papa en estos días está ya sacando su propia Biblia, modificando muchas cosas, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro. Entonces, estos cursos que estamos ahora llevando son tan importantes que, además de ser importante, tan delicado, ¿no? Y que nos ayuda a ver ampliamente,
lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Eso es lo que quería Muy bien, comentar. me alegro que lo vea así, Abel. Espero que los demás también. Sí, lo que vamos a estar viendo sobre todo, porque creo, me parece que la mayoría de ustedes han venido de fuentes reformadas. Y entonces algunas de las cosas que vamos a ver podrían chocar. Y espero que no sea así, pero espero que también vean eh, cuidadosamente lo que se va a presentar y bíblicamente, que vuelvan a sus Biblias para estudiar si realmente es así. Pero son cosas muy importantes porque muchas de las diferencias llevan a las personas, sí, a confiar en su propio mérito de alguna manera. Cuando iniciamos el curso de saneamiento espiritual, hice una presentación en cuanto a nuestra relación con Dios y muchos de ustedes contestaron que nuestra relación con Dios se basa en nuestra obediencia, en nuestro estudio de la palabra, en lo que nosotros hacemos de alguna manera, en nuestra oración. Y eso es peligrosísimo. Y sé que lo han aprendido de sus iglesias, que les han enseñado así, pero necesitan saber que es peligrosísimo esas ideas. La persona que en el día del juicio llega ante Dios, déjame entrar porque yo te escogí a Cristo, yo entregué mi vida, yo he tratado de obedecerte, yo he amado al prójimo, van a ser echados al infierno. Eso no es correcto. Es contrario al mensaje de la palabra de Dios, que dice que todo fue por Cristo, porque todo lo que nosotros hacemos es imperfecto, no aceptable ante Dios. Y esas son cosas que Martín Lutero sí descubrió y damos gracias a Dios, el Espíritu Santo, que le ayudó a ver eso, pero ahora también no vamos a seguir simplemente lo que Lutero dijo, sino necesitamos cada uno hacer estudio propio. Pero que la respuesta salga de las mismas páginas de la Biblia y no de nuestra mente, nuestro opinar, de nuestra forma tradicional de ver las cosas, sino de lo que la Biblia realmente está diciendo. Entonces, espero que no sea algo que les ofenda cuando llegamos a esa parte, sino que nuestra intención es que sepan esas realidades, esas diferencias, para que puedan discernir mejor y ver algunos de los peligros. Y quizás también ayudar a otros, si usted realmente lo ve, ayudar a otros a ver también esos peligros. Sería una obra fantástica de gratitud. Esa obra no gana nada, pero algo que puede hacer por gratitud a Dios. Dios quiere que todos sean claros con respecto a la salvación y que no es por nosotros, sino totalmente por Cristo. Bueno, espero que este curso también les ayude a ser fundados todavía más y más en el salvación solo Cristo y no por nosotros nada. Bueno, ¿alguien más? Entonces, voy a hacer la oración de despedida. Querido Señor, se ha dicho sabiamente que si alguien no conoce la historia, está destinado a repetirlo. Le pedimos que por obras del Espíritu Santo nos ayudes a apreciar todo lo que tú has hecho en el pasado para el bien de tu iglesia. Pero pedimos también que al conocer la historia de la iglesia, nos ayudes a no repetir nunca las cosas que muchas iglesias han hecho que son contrarias a tu voluntad con respecto a tu iglesia. Queremos ser una iglesia que aprecia de gran manera toda la verdad de tu palabra y que nunca se desvía por ningún motivo de esa verdad, sobre todo la verdad con respecto a nuestra salvación. Pedimos que tu Espíritu Santo obre esa apreciación en nosotros por medio del mismo estudio de la palabra. Y luego, después de conocer y apreciar esa verdad nosotros mismos, pedimos que nos ayudes por gratitud a ti a compartirla con otros cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo. Perdónanos cuando no lo hacemos bien y gracias que sabemos que sí nos ha perdonado. Si nos desviamos de la verdad, como muchos cristianos se han desviado en el pasado, tanto en el lado de católico como en el lado reformado, pedimos que nos traigas de nuevo a la verdad de tu palabra, donde hay seguridad de salvación. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Bueno, hasta ahí la clase para hoy. ¿Alguna pregunta o comentario final?
Si no, sería que Dios les bendiga hoy, hasta el resto de esta noche y hasta que que podamos reunirnos de nuevo el jueves a la misma hora, si Él permite. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Marisela. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas, Leonidas. Profesor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Abel. Buenas Muchas noches. gracias, pastor. Ok, Que Ana. Dios te bendiga Gracias. grandemente por darnos sus clases y nos hace ver muchas cosas que no sabemos. Pastor, le agradezco y que Dios le guíe siempre en sabiduría en todo, mi pastor. Muchas gracias y una linda noche. Gracias. Lo mismo, Ana.